compartir. Voy a explorar mi PC. Descarga. Abrir. Pero enfermedad renal crónica en atención primaria en salud. Los resultados de aprendizaje es que podamos identificar la enfermedad renal crónica en pacientes atendidos en atención primaria en salud, que puedan identificar factores de riesgo en la misma enfermedad, que puedan determinar clasificación y etipificación de pacientes con enfermedad renal crónica y reconocer los cuidados de enfermería que debemos seguir y entregar a nuestros pacientes renales. ¿Cómo se genera la insuficiencia renal crónica? ¿Qué factores influyen en su desarrollo? ¿Y esta enfermedad estará asociada a alguna patología? Antes de respondernos a esas preguntas, primero vamos a desarrollar y observar la epidemiología en nuestro país y a nivel mundial. A nivel mundial, desde el 11 al 13% de la población presentaría enfermedad renal crónica. Y estas cifras van asociadas a los determinantes sociales en salud, al nivel socioeconómico, a la etnia, etc. En nuestro país, la enfermedad renal crónica en etapa 3A a 5 es de un 3% superior a la descrita en la Encuesta Nacional de Salud del 2009 al 2010, de 2,7 en la población general, y aumenta hasta un 12% en la población adulta, pertenecientes a atención primaria en salud y a los programas cardiovascular atendidos en APS. ¿Cuál es el impacto de esta enfermedad? Primeramente, las patologías cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en enfermedad renal crónica, y que se asocia, y respondemos a la pregunta anterior, a patologías de base, tanto como diabetes, hipertensión y también un factor de riesgo como es la obesidad. El riesgo cardiovascular en etapa 3B, 5 albuminuria, mayor a 30 miligramos, se considera pacientes de alto riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa con este impacto? Además, que hay una alteración en la calidad de vida de las personas, alteración en la calidad de vida de las familias. Los pacientes, por lo general, son pacientes que están amputados, que han tenido una patología, así como la diabetes. Por lo tanto, es muy importante observar el desarrollo epidemiológico de esta enfermedad. ¿Cómo podemos definir la enfermedad renal crónica? Según la fisiopatología, es una alteración de la función y o de las estructuras renales producida por un grupo heterogéneo de enfermedades. Estas condiciones son las que afectan las estructuras renales. Hablamos de enfermedad renal crónica cuando está con una alteración de la función renal por lo menos 3 meses. O sea, un paciente tiene 3 meses de una alteración en la función renal y ya estaríamos diagnosticando que este paciente tiene una enfermedad renal crónica. Anterior a esto, solamente podríamos decir que el paciente tiene una enfermedad renal aguda. Si nosotros queremos recordar cuál es el funcionamiento del riñón,
sabemos que tiene funciones orgánicas como la producción y el procesamiento de hormonas, tanto como la eritropoyetina, la síntesis de vitamina D, tiene una mantención del metabolismo óseo mineral. Sin embargo, las más ampliamente reconocidas es la mantención del medio interno, y esto se produce por tres procesos: el proceso de filtración, de absorción y de secreción. ¿Cuáles son los factores predisponentes para desarrollar enfermedad renal crónica? La diabetes tipo 1 y 2. Las enfermedades cardiovasculares importantes, y sabemos por la micro, ¿cierto? Los factores eh, micro y macro. Dentro de los micros tenemos la nefropatía, la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. También otro factor predisponente al desarrollo de esta enfermedad serían enfermedades anatómicas urológicas que puede tener la persona de nacimiento, desde la niñez o la adultez. Los pacientes que tienen un solo riñón, los monorrenos, que hayan nacido con, eh, con este hallazgo, o simplemente porque tuvo que hacerse una operación o sufrieron algún accidente. El otro factor predisponente serían los factores funcionales: la enfermedad renal glomerular o tubo intersticial, alguna injuria renal aguda, algunos factores familiares de primer grado. Ya primer grado siempre decimos que es padre, madre o hermanos, ¿ya? Y enfermedades sistemáticas, fármacos que el paciente puede haber consumido y que hayan provocado un daño. ¿Qué fármacos son los más comunes que provocan daño a nivel renal? Son los AINES, los antiinflamatorios. ¿Cómo sospechamos de un paciente que tiene enfermedad renal crónica? Primeramente debemos evaluar los factores de riesgo ya cardiorrenales. Nosotros sospechamos que un paciente tiene enfermedad renal crónica con el diagnóstico como tal. Primero valoramos la velocidad de filtración glomerular, y con esto podemos ir eh, completando este pseudodiagnóstico, porque solamente con un examen no podemos tener tanta claridad que tenga el paciente enfermedad renal crónica. Podemos ver alteraciones urinarias, entonces tenemos que complementarlo con algún examen de orina que nos mostrarían la albuminuria, la microhematuria, la proteinuria, anormalidades estructurales. Podemos verlo con imágenes y con una biopsia renal. Si esta biopsia renal es positiva, estamos frente a una enfermedad renal que está aprobada histológicamente. Esta diapo, chicos, es muy importante, así que márquenla, por favor. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad renal crónica? Tenemos dos formas de clasificarla. Primero, determinando la función renal, y esta se realiza con la categorización de filtración glomerular, ya que va en etapa G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5, y además tenemos la categoría de albuminuria, que determina el daño renal. Y aquí la categoría tenemos A1, A2, A3. ¿Qué es lo importante, chicos? Que también no manejen solamente la etapa, la velocidad de filtración, sino que también la descripción de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo le digo, ¿qué significa que esté en etapa G2? Ustedes deberían saber que debería tener una filtración glomerular de 60 a 89, y la descripción es: paciente está en etapa G2 con una velocidad de filtración glomerular de 60 a 89, y su descripción es ligeramente disminuida. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan clasificar y aprenderse esta diapo. Cuando el cálculo de la velocidad de filtración glomerular no es confiable, cuando los individuos que siguen dietas especiales, como por ejemplo vegetarianos estrictos, suplementos, cuando ingieren suplementos de creatinina o creatina, ya en ese minuto la velocidad de filtración no es confiable. También en individuos, chicos, que tienen alteraciones importantes en la masa muscular, amputados, pérdida de masa muscular, enfermedades musculares, parálisis, pacientes que tienen una masa corporal, y eso lo vemos por el IMC, inferior a 19 kilos metros cuadrados o superior a 35 kilos metros cuadrados. O sea, un paciente enflaquecido o con obesidad tipo 4.
Este recuadro también es bien importante, chiquillos, que lo vean, porque aquí tenemos el traslape de la velocidad de filtración glomerular con la relación albúmina-creatinina. El RAC significa relación albúmina-creatinina, y nosotros ahí podemos ver, ¿cierto?, cuándo se tienen que derivar especialistas a los pacientes. La verdad que esta diapo está para que ustedes la conozcan, se las presentamos, pero nosotros no hacemos esta intervención, esta la hace el médico, pero es importante que ustedes vean la relación de intervenciones que se realizan cuando el paciente se diagnostica o se valora desde la velocidad de filtración glomerular y el RAC. ¿Cómo podemos calcular la velocidad de filtración glomerular? Antiguamente teníamos una fórmula, hoy día estamos frente a este link donde ingresamos datos que nos pide el link, por eso es importante que ustedes tengan los datos de los pacientes, y es allí donde nosotros podemos saber cuál es la velocidad de filtración glomerular. En atención primaria nosotros vamos a tener los exámenes listos, va a venir la velocidad de filtración glomerular lista, pero es importante que ustedes conozcan cómo se diagnostica y cómo se saca la velocidad de filtración glomerular. Y acá vamos a ver un ejemplo donde se dan datos. Ya se encuentra realizando, dice, un control cardiovascular a un varón de 85 años con antecedentes de hipertensión y diabetes, insulino requirente, y al realizar sus exámenes se detecta que no está la velocidad de filtración glomerular. Pero tenemos estos datos. Por lo tanto, es importante, chicos, que ustedes puedan valorar ya al paciente, que ensayen con esto, ingresen los datos que se le piden ahí y le va a salir automáticamente la velocidad de filtración glomerular. Que no lo vamos a hacer en la prueba en todo caso, chicos, para que estén tranquilos. El tratamiento que nosotros como enfermeros y enfermeras le otorgamos a nuestro paciente es disminuir las noxas o las condiciones que producen daño en función y o estructura renal. Ya el tratamiento está, cierto, que un paciente diabético tenga un control adecuado. ¿Qué significa un control adecuado? Que esté con sus fármacos al día, que esté con su estilo de vida, cierto, que vaya a sus controles. A los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes también estar al tanto de las condiciones, personas con vasculitis, con glomerulopatías, entre otras. Modular los factores que generan la progresión, por ejemplo, estar revisando exámenes de proteinuria, valorar la presión arterial, si hay acidosis, si hay hiperuricemia, entre otras. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes de los exámenes y de la condición en la cual está nuestro paciente, si está adherido a tratamiento farmacológico o no farmacológico, y si es necesario hacer una visita domiciliaria, chicos. ¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad renal crónica? Vamos a ver un paciente que está con edema, o sea, está con una sobrecarga de líquidos, van a haber alteraciones a nivel de los electrolitos plasmáticos, un paciente que va a estar con hipercalemia, por lo tanto potasio elevado, sodio disminuido, va a haber una alteración de la eritropoyetina. Anteriormente y fisiopatológicamente ustedes deben saber, porque ya pasaron fisio, que la eritropoyetina se sintetiza en el riñón. Por lo tanto, va a ser un paciente que va a tener anemia, que va a estar con una disminución de los glóbulos rojos por no tener, ¿cierto?, lo suficiente eritropoyetina. Va a haber alteración calcio-fósforo, ya lo que puede provocar una osteodistrofia, alteraciones metabólicas, alteraciones neuromusculares, un paciente que tiene que va a estar con alteraciones musculares, cardiovasculares, alteraciones en la piel, ya un paciente que va a estar con variada, una cantidad importante, si es que está en una etapa bastante adelantada, de 3B en adelante, va a tener alteraciones en la piel, va a estar con picor. Paciente que va a estar con desechos nitrogenados en el cuerpo, tiene un color de piel distinto, ya medio café, verdoso, grisáceo. Alteraciones gastrohepáticas y alteraciones hematológicas, ya el banco de glóbulos rojos va a estar disminuido. ¿Qué hacemos en el caso de un paciente que tiene una velocidad de filtración glomerular menor a 15, que según la tabla de velocidad de filtración glomerular, él estaría en etapa 5? ¿Y cuál sería la descripción de esta velocidad de filtración glomerular? 15 sería falla renal. A este paciente lo primero que tenemos que hacer, si vemos estos exámenes así, debemos derivarlo inmediatamente al servicio de urgencia, chiquillos. No se piensa, se deriva.
Si hay signos de preedema o edema pulmonar, ¿por qué? Porque el paciente va a estar, dijimos que un paciente tenía edema, sobrecarga de líquidos, está con un aumento de la volemia, por lo tanto los líquidos se van para todos lados, ya va a estar con un abdomen globuloso, y esto va a provocar un edema pulmonar. Vamos a ver un paciente que va a estar con dificultad respiratoria. Potasio mayor a 6.0 miliequivalentes litros, un potasio que está con hipercalemia, por lo tanto también tenemos que derivar a servicio de urgencia. ¿Por qué no tomar un electrocardiograma? ¿Qué vemos en ese electrocardiograma? Si vemos un paciente que está con un alza de potasio, vamos a ver ondas tepicudas, un paciente que puede estar haciendo o a punto de tener un infarto. Ya nitrógeno ureico mayor a 100 miligramos decilitro, un paciente que va a estar, ¿cierto?, con azotemia o azoemia, ya que es cuando hay una composición elevada de desechos nitrogenados en nuestro cuerpo, un paciente que va a estar desorientado, un paciente que va a estar obnubilado, un paciente que puede que hable cosas que no corresponden, va a ser un paciente que va a estar con dificultad en la conciencia. Paciente con acidosis metabólica grave, ya con volumen extracelular expandido, también deriva de urgencia, y la natremia, que va a ser el sodio menor a 120 miligramos, miliequivalentes litros. El, el sodio, ustedes saben, así como el potasio, son conversores distintos. O sea, si está elevado el potasio, va a estar bajo el sodio. Si está elevado el sodio, va a estar elevado el potasio. Bajo el potasio. Por lo tanto, en este caso de nuestro paciente, por lo general, eh, siempre va a ser así. Si está mal, va a estar elevado el potasio y bajo el sodio. ¿Cuál es el rol de enfermería que tenemos nosotros en APS? Primeramente, ¿cierto? Nuestro rol va a ser preventivo, ya un rol como preventivo en el desarrollo y progresión de la enfermedad de mi paciente con enfermedad renal crónica, un control cardiovascular según riesgo cardiovascular. Sabemos que ahora con el ICESEP tenemos G1, G2, G3, ya, y los controles derivan, ¿cierto?, prácticamente de la condición en la cual el riesgo cardiovascular está asociado al paciente. Sin embargo, si el médico pide más controles porque el paciente está malito, claramente vamos a tener que ver otras horas, ya, dar otras horas. Controlar los factores de riesgo y las noxias, factores de riesgo tales como cuidados en el hogar, cuidados en la alimentación, como ya les dije, consejería de adherencia a tratamiento farmacológico y no farmacológico, evaluar determinantes sociales. El paciente puede comer, como le dijo la nutricionista, la dieta. Continuamos con lo mismo, se fijan, continuamos siempre diciendo que no podemos darle una alimentación así, que económicamente no todas puedan sostener. Por eso es que es importante todas las preguntas en torno a los determinantes sociales de nuestro paciente. Revisamos los exámenes, chiquillos, siempre. Revisar los exámenes. Los exámenes pueden ir variando, claro que sí pueden ir variando. ¿Cuáles son los exámenes? Revisamos la velocidad de filtración glomerular y vemos la microalbuminuria, consejerías familiares. Y ojo con esto, chicos, también importante. Incorporamos los factores de fragilidad en personas mayores y diabéticas. Recuerden que hay una diapo sumamente importante en la clase de diabetes mellitus que habla de la fragilidad de la persona mayor, para que ustedes tengan esos conceptos y los manejen. ¿Cuál es cómo controlamos los medicamentos en los usuarios de enfermedad renal crónica? Estos medicamentos que están aquí son medicamentos que ustedes deberían tener ojo, ¿ya? Por ejemplo, enalapril o astatina, ¿ya? Por lo general las dosis bajan un poco, va manejando el médico las dosis entre un 75 y un 50% de estos medicamentos. Los hipoglicemiantes, ya que provocan un daño renal, por lo tanto a lo mejor sería importante reemplazar ese hipoglicemiante por una insulina. Paracetamol, sabemos que el paracetamol es hepatotóxico, ya, provoca un daño a nivel más hepático que renal. Sin embargo, también ustedes saben que la mayoría de los medicamentos se excretan por el riñón. Así que no debemos hacer abuso de ningún medicamento, y aquí el paracetamol podría ir de 6 a 8 horas, pero en control. El losartana, el nifedipino con precaución, el genfibroxilo, ya que de 900 miligramos, que es un medicamento que apoya, ¿cierto?, a los pacientes que están con dislipidemia. Debemos evaluar la función renal primeramente antes de que el médico, si el médico no se da cuenta, nosotros valorar esto. La furosemida,
¿ya? Y la hidroclorotiazida, acá dice el triamtereno, ya que es un medicamento diurético, pero la verdad es que estos medicamentos diuréticos no los vemos en atención primaria, más vemos la hidroclorotiazida, la furosemida, ya, y estos medicamentos como la hidroclorotiazida en especial es súper poco efectivo cuando el paciente está con una azotemia o una azoemia, que es cuando el paciente está recargado de desechos nitrogenados. Por lo tanto, siempre el médico va a preferir otro medicamento que pueda depletar a mi paciente ya que está con una hipervolemia. En la enfermedad renal terminal, en la etapa 5 de la enfermedad renal crónica, cuando la función del riñón resulta insuficiente para satisfacer los requerimientos vitales del medio interno, la persona afectada por la enfermedad debe decidir un consenso. ¿Qué decide? Con sus redes de apoyo y el equipo médico, por una de las opciones que existen, que es el tratamiento renal sustitutivo. Ya en etapa 5, cuando dice falla renal, debemos ver si el paciente va a estar con hemodiálisis, peritoneodiálisis o, que sería lo ideal que todos quisieran, es el trasplante renal. Sin embargo, aun cuando la terapia dialítica mejora algunos síntomas y sobrevida de las personas, esta no cura la enfermedad sistémica. El responsable de la enfermedad renal, por ejemplo, si el paciente está con diálisis y está controlando su enfermedad renal, controlando, no mejorando, controlando la enfermedad de base, que es la diabetes mellitus, no se va a mejorar, chicos. Si es la enfermedad de base que provocó esta insuficiencia renal crónica, claramente no se va a mejorar, no se va a mejorar con una peritoneodiálisis, con una hemodiálisis, no se va a mejorar de la diabetes. Así que, independientemente del tratamiento que se elija, igual de todas maneras tiene, ¿cierto?, que cuidarse, tiene que cuidarse el paciente. Cuando el paciente se decide que va a ser, que va a necesitar una diálisis, es muy importante la consejería, el apoyo, derivar a salud mental si es necesario, le cambia la vida al paciente, es un paciente que va a estar, ¿cierto?, limitado 3, 4 horas, 3 veces a la semana algunos, o todos los días si es una peritoneodiálisis en la noche, le cambia la vida. Son pacientes que no pueden dejar de trabajar, que tienen que dejar de trabajar, que van a tener que postular, ¿cierto?, alguna pensión, un paciente que ya no va a poder viajar como antes, es un paciente que le cambia la vida, los pacientes se entristecen, algunos entran en depresión, cambia la vida familiar, así que es muy, pero muy importante que nosotros brindemos ese apoyo, que por lo menos preguntemos cómo se sienten y cómo están para brindar el apoyo y derivar, ¿cierto?, a salud mental si fuese necesario. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería en un paciente de enfermedad renal crónica terminal? Siempre, chiquillos, controlar los exámenes. O sea, nosotros no podemos no tener los exámenes al día de nuestro paciente con enfermedad renal crónica. Con todos los pacientes, chicos, no solamente con un paciente de enfermedad renal crónica, pero en especial con este paciente. Control de signos vitales cada vez que atendemos a nuestro paciente, la dieta, el estado nutricional que esté adherido al tratamiento farmacológico, detección de hipercatabolismo, infecciones o vacunas. Siempre tenemos que estar pendientes de las infecciones de mi paciente, de todo lo que venga detrás de mi paciente. Debemos, ¿cierto?, decirle a mi paciente que esta enfermedad es hereditaria, que se realicen estudios a nivel familiar, a los hijos, a los nietos, ya, entregar un apoyo psicológico, eh, valorar los derechos y deberes del tratamiento sustitutivo renal y otro. Hay pacientes que le va a decir, yo no quiero hacer una diálisis, no quiero hacer un trasplante, quiero vivir lo que yo tenga que vivir sin estar amarrado, sostenido a una máquina. Por lo tanto, es en ese caso donde nosotros tenemos que dejar que el paciente decida. Por eso es tan importante primeramente la orientación que nosotros le entregamos a nuestro paciente. Si el paciente decide no tratarse, ahí tenemos que, con juntas médicas, ¿cierto?, con equipo interdisciplinario, decidir. Si él no quiere, tenemos que hacerle firmar los consentimientos. E informar, ¿cierto?, si el paciente lo decide, de dializarse y preparar a la familia de qué significa una diálisis, ya que es lo que más le afecta en realidad. Esta diapositiva tienen que marcarla porque es importante respecto a la consejería, ¿ok? Recomendaciones dietéticas. ¿Qué hacemos con nuestro paciente? ¿Qué tienen que comer? ¿Qué no tienen que comer? Empeora la velocidad de filtración glomerular, chicos.
alimentos que tienen fósforo y potasio. ¿Qué alimentos son prohibidos para este paciente? Los lácteos, la Coca-Cola, lácteos, yogur, leche, quesillo, queso. Todos esos alimentos no pueden consumirlo nuestro paciente porque tienen fósforo. La papa, ya, todos los alimentos que tienen potasio en bajas cantidades. Me va a decir, profe, solamente los pacientes que tienen, ¿cierto?, una velocidad de filtración glomerular, por ejemplo, de 3B hasta abajo, 3A. No, chiquillos, lo ideal sería que todos nuestros pacientes que ya están presentando un daño renal, que ya están presentando un daño, deberíamos decirle que disminuya, estos alimentos. ¿Ya? Hay un consumo regulado de agua, ese consumo regulado de agua lo da el médico. Recordar que si el paciente está con edema pulmonar, ahí hay una restricción, ¿cierto?, de los líquidos, y todos líquidos, chiquillos, ya, porque no queremos que nuestro paciente además haga una insuficiencia cardíaca congestiva. Control proteico, también un control proteico. Gramos de carne, de pollo, preferir siempre las carnes blancas, el huevo, preferir buscar la proteína en las legumbres ya mínimamente, etcétera, control de caloría, carbohidratos y los suplementos de hierro, calcio y bicarbonato que deberíamos otorgarle. ¿Ya? Y si existe obviamente diabetes, hipertensión, por lo general siempre le vamos a solicitar que baje la sal, las grasas y los azúcares. Aquí vemos estos algoritmos de tamizaje que están ahí para que ustedes los observen, no para que se lo aprenda de memoria. Este algoritmo de tamizaje está relacionado a... me salté una diapositiva. Sí, esta me salté, perdón. Entonces, la atención del paciente terminal en APS es mantener el control hídrico estricto, el control de fósforo, que ya dije que el control electrolítico, ya con exámenes, manejar la tolerancia al tiempo de la diálisis. Paciente que se dializa, chiquillos, queda destruido, queda cansado, agotado, corre una maratón el paciente, lo único que quiere es acostarse, no quiere hacer nada más. Por eso es tan importante que también ustedes deriven a trabajadora social, un paciente que no va por trabajar. ¿Cómo vive ese paciente? Si nunca trabajó, si nunca cotizó, ¿va a tener una pensión? ¿Cómo lo hacemos con la pensión? Ahí, ¿cierto? Ahí participa, chiquillos, el equipo multidisciplinar, trabajadora social, psicólogo, nutricionista. Es importante que nosotros realicemos las derivaciones correspondientes y controlar el tiempo y el horario de medicamentos, que es muy importante. Ahora sí viene el algoritmo que les mencioné, que es un algoritmo para el cual no tienen que aprendérselo de memoria para que no se asuste. Es simplemente para que usted observe el tamizaje en enfermedad renal crónica en pacientes con alto riesgo y la evaluación con la orina. Chicos, esa es la clase que vimos hoy día. Espero que puedan haber resuelto todas sus dudas. Ya lo más importante es que ustedes manejen esta diapo de la alimentación y también, ¿cierto?, que puedan manejar esta diapo que les voy a presentar. Es esta diapo que es importante. Que tengan un buen día. Adiós.